Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que quisiste poner bajo la protección de San José el nacimiento y la infancia de nuestro Redentor, concede a tu Iglesia proseguir y llevar a término, bajo su patrocinio, la obra de la redención humana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, escuchamos la palabra. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor me manda decir esto: cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa, y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Su descendencia perdurará eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre, y mi lealtad más firme que los cielos. Su descendencia perdurará eternamente. Un juramento hice a David, mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre, y afianzaré tu trono eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Su descendencia perdurará eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros, como dice la Escritura: te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó, y que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser Padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así, de numerosos serán su descendencia. Por eso, Dios acreditó esta fe como justicia. Palabra de Dios. Léeme, por favor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos los que viven en tu casa siempre, Señor. Te alabarán.
José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerle en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Jesús despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Sentados un momento. Muy queridos hermanos, muy queridas hermanas, celebramos hoy, en este tiempo cuaresmal, la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y Padre putativo de nuestro Señor Jesucristo. Y desde el año 1870, como lo pide el Papa Pío IX, patrón universal de la Iglesia. De hecho, uno de los patronos de Puebla es San José. Si ustedes recuerdan la fachada de la catedral, después de Pedro y Pablo está el San José con el nombre de Jesús y está Santiago Apóstol. Si ustedes entran por la puerta de la 5 Oriente, del lado derecho hay una pintura de cendejas, una pintura muy grande, que es el patrocinio de San José. Y vemos cómo San José, con su capa, está cubriendo al rey de España y al Papa, y está custodiando los reinos de aquel tiempo. Ustedes van a la sacristía, en el interior, una pintura de José de Ibarra, que estará el patrocinio de la Virgen María. Tenemos a la Virgen María abajo el mismo pantaleón Álvarez de Abreu y Palafox Mendoza, y al lado de la Virgen los patronos de Puebla, y entre ellos está Señor San José. De hecho, una de las parroquias más antiguas de Puebla, la de San José de la 18, hoy está de fiesta y le pusieron por nombre San José en honor de el papá adoptivo de Jesús. Bueno, que le diga papá legal. Son 3 papas los que han dado de San José en documentos. El Papa León XIII en la Quam Julius de 289, el Papa Juan Pablo II en la Redención Custos, y finalmente el Papa Francisco en Patris Corde del año 2020. ¿Cuáles son los temas que nos toca? Primero, el dato de la Sagrada Escritura, que está en los evangelios de la infancia, Mateo y Lucas, capítulo 1 y 2. Nos dice este relato que José estaba desposado con la Virgen María, es decir, había pasado el desposorio, y el desposorio lo que se hacía era fijar la fecha de la boda, que a cual se le daba a la mujer la dote, y si la corría por algún motivo, cuánto le tenía que dar.
Entonces estaban desposados José y María. De hecho, ante la ley de Dios ya era su esposa. Pero faltaba la fiesta y la consumación del matrimonio. En ese inter, generalmente, como dice Joaquín Jeremías en su libro Jerusalén en tiempos de Jesús, la chica se iba un año a despedirse de su familia y a buscar unas chicas casaderas, 10, que fueran vírgenes menores de 12 años y medio, para que en su boda los amigos del novio pudieran escoger alguna de ellas. De ahí que podamos entender el relato del capítulo 25 de Mateo, la parábola de las 10 vírgenes, que estaban en ese inter, y se entiende que la Virgen María, estando en Nazaret, le dice a José que estaba esperando un hijo. La legislación judaica era muy dura contra las mujeres estando desposadas, embarazadas y el esposo murió. Entonces tenían que apedrear, lapidar, matar. Aquí nos dice el autor sagrado que José no quería ponerla en evidencia, quería poner en evidencia que la hubiera denunciado como una mujer y estaba embarazada. Yo entiendo que José quería encima a la Virgen María. Cualquier otro lo hubiera denunciado y lo hubiera lapidado. El Talmud dice que las primeras piedras tienen que tirar a los vecinos en el pueblo, pero no para matarla. Quienes tienen que matarla es el esposo ofendido, los hermanos y los papás de la chica que han trasgredido la ley. De hecho, todavía en los países musulmanes y en algunos lugares de Israel se sigue practicando esto. Y esto me hace recordar un libro que escribió Carlos Carreto, que se llama Yusef Pequeño. Un libro muy sencillo que se lee en unas horas. Estando en un país musulmán, vio como una mujer le cortaron la cabeza. Y él pregunta, ¿por qué le cortaron la cabeza? Y le responde, porque estaba comprometida y resultó que se embarazó de otro. Pues la ley musulmana les pide que les corte la cabeza a las casadas infieles, como decía Federico García Lorca. Y ahí empieza la narrativa de Carlos Carreto de lo que habrá sufrido María. Pero aquí se ve que no sufrió en el sentido de que José no la denunció. ¿Qué es el sueño en la interpretación teológica? El sueño no es que José estuviera durmiendo. Yo no sé por qué el poder José lo representa siempre durmiendo. No. Si ustedes escucharon el texto, dice, mientras José pensaba en estas cosas, y cuando alguien duerme no piensa, un ángel del Señor en sueños le dijo, es decir, tuvo una visión. ¿Qué tipo de visión? No sabemos qué tipo de visión. Como la visión que tuvo Pablo camino a Damasco, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Un ángel le dijo en sueños, José, hijo de David, porque era descendiente de David, y la dinastía davídica tenía que darse en el Mesías. No dudes en recibir a tu esposa María, porque lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dice lo que le he dicho la Virgen María en el capítulo 1, versículos 26 al 38 de Lucas. Despertado de aquel sueño, es decir, despertado de aquella visión, tomó consigo a María y se la llevó a su casa. Pero imagínense ustedes, si hoy no hay gente muy religiosa,
religiosa, si hoy los de luz del mundo creen que el hermano Nazón es apóstol, si hoy mucha gente cree en Walter Mercado y cree en las limpias, hasta cree en los amuletos y gasta todo su dinero en esas pamplinas, imagínense hace 2000 años, la gente era religiosa. Y yo creo que desde ese momento José veneró a María. Claro, uno dice, padre, ¿por qué lo representan viejito y ancianito? Porque los libros apócrifos decían que era un hombre viudo, que había estado 40 años célibe y que era un hombre de 88 años. Pero como los libros apócrifos no son canónicos, por la iglesia sí lo representaron un tiempo así, pero lo representan como un hombre, suponemos que José tenía 25 años y la mujer tenía que tener la mitad, 12 años. Ahora, dicen los papas, ¿por qué es importante José? Porque era un hombre de profunda vida interior, era un hombre que tiene una relación profunda con Dios y por eso lo describe como justo, porque él cumplía la ley. Era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que amaba profundamente a Dios. Por eso es que se afirma que José era un hombre de profunda vida interior, como era la Santísima Virgen María. Y al ser un hombre de profunda vida interior, pues era un hombre que le decía a Dios Padre a todos sí, porque en eso consiste la santidad, equiparar mi voluntad a la voluntad de Dios. Segundo, era un hombre que es patrono universal del trabajo. Era un hombre que proveía económicamente a su hijo putativo Jesús y a la Santísima Virgen María. Dice San Pablo que quien no trabaje, que no coma. José era un hombre de trabajo, artesano, carpintero, y con sus propias manos y a través del sudor de su frente proveía a Jesús y proveía a la Santísima Virgen María. Por tanto, es patrono de los trabajadores. Por eso hay una fiesta de 1 de mayo que le llaman Jesús Obrero. Recuerden ustedes que ya a fines del siglo XIX y principios del XX, los ideólogos del socialismo dijeron que había que tener lucha de clases entre burgueses y proletariado obreros, y la clase obrera, entre comillas, fue ideologizada para estar en contra de la iglesia. No sé si ustedes sepan que los primeros sindicatos en México fueron católicos. El primer sindicato de electricistas era católico. El primer sindicato de obreros era católico. Ya después vinieron morones y el hombre que fumaba mucho, no me acuerdo, pero lo entrevistaban y se quedaba dormido. Fidel Velázquez, ellos eran ateísimos y proteínos a la iglesia católica. Creo que muchos obreros no quisieron a la iglesia. Por eso es que el Papa León XIII puso a San José como patrono de todos los obreros. E imagínense, si ustedes ven la Reunión Novara del año 1991, de hace 134 años de León XIII, el Papa decía lo siguiente: ¿para qué sirve un salario? ¿O para qué tendría que servir? Porque recuerden ustedes que antiguamente, hace 50 años solamente, el hombre trabajaba fuera de casa.
familia se distraiga sanamente. Y tercero, para que la familia se compre una propiedad y que el Estado le baje el impuesto. Eso desde el Papa en el año 1891. Y yo creo que no se ha cumplido. Aquí en México dice que el salario mínimo es de 242 pesos y hasta los diputados y senadores hacen alaraka de que ha subido un 80% en su tiempo. Quien fuera senador, un senador era 139,000 mensuales. Más aparte les dan chofer, coche, gasolina, restaurante, sastre, quimioterapia, en realidad muchas cosas malas. Quien fuera senador diría cantantes, quien fuera diputado diría cantitas. Por eso el presidente de Estados Unidos fue a llegar a París a representarnos dignamente a los mexicanos. Líbrenos el Señor, ¿no? Bueno, yo diría que el salario mínimo para alcanzar a todo el mundo hoy, pues tendría que ser por lo menos de unos 2,500 al día. Y eso para que alcanzara las necesidades básicas para que la gente saliera, que sea algo terminado la obra de Cepillo, y por lo menos para que se comprara una propiedad, no como lo plantea el gobierno federal actual, que ya le va a robar el marido a la gente, ¿no? Tristemente. Es un gobierno que no tiene llenadera, que usted de paso. Pero hacer conjuntos de 60 metros cuadrados. Vayamos al centro de Puebla, ¿qué mentalidad tenían los españoles? Las casonas de Puebla grandes, porque así pensaban los españoles. Pero con conjuntos de 60 metros cuadrados y conjunto. Pero, diría Lucas Alamán, pobre de México, estamos muy lejos de Dios. Es que seguimos tristemente unidos a una corrupción en nuestros niveles de gobierno. Tristemente. Bueno, pero vuelvo al punto inicial. San José es patrono de los obreros y de los artesanos. Al final, ¿cómo murió San José? Imagínense la dicha que tuvo José de que al lado derecho estuviera el mismo Dios, que era Jesús, y del lado izquierdo la mismísima Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Por eso San José es patrono de los moribundos. Pues hoy celebramos al Señor San José, que el Señor nos conceda su gracia y su fuerza. Ojalá que al igual que Él tengamos una profunda vida interior, seamos gente de trabajo y tratemos de vivir acorde a los principios del Evangelio. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en pie, hagamos profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Decimos esta en nuestra fe, es la fe de la Iglesia, como teníamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Sentados, por favor. A ti, Señor, te ofrezco el pan, acéptalo, es nuestro
Señor, que así como San José sirvió con amorosa entrega a tu unigénito nacido de la Virgen María, así también nosotros, con un corazón limpio, merezcamos servirte en tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque eres el hombre justo que diste por esposo a la Virgen, Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que siendo la gloria del Padre, cuidara a tu unigénito concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los santos proclaman tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Angelina Mendoza Montiel, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia, José Trinidad Cruz Hernández, a quien llamaste hace 8 años de este mundo a tu presencia, Norberto Fidencio García Mendoza, a quien llamaste hace 25 años de este mundo a tu presencia, Andrés Hernández Beltrán, José y Miguel Ortega, Petra Lozano, Pablo Ortega, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros por la familia Sánchez López,
López Espinosa de los Monteros, Camilo Martínez de Escobar y Rocío López. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Dense la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Oremos. Señor, protege siempre esta familia tuya, alimentada por el sacramento del altar, se alegra hoy al celebrar la solemnidad de San José y conserva en ella los dones que con tanta bondad le concedes. Por Jesucristo nuestro Señor, dale, Señor, el descanso eterno, descansen en paz, que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Señor, esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podéis ir en paz, nuestra Eucaristía terminada. Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios. No desatendas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios. Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo, Señor San José, que los cielos y la tierra sean para siempre alabados, que los cielos y la tierra sean para siempre alabados, que los cielos y la tierra sean para siempre alabados. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey.